Hoy vamos a empezar a recordar qué son las fracciones y cómo se opera. Vamos a empezar a recordar la suma y resta de fracciones. Vamos a ver cómo sumamos y restamos cuando las fracciones tienen el mismo denominador, distinto denominador, cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar en cada caso. Vamos a empezar a recordar qué es una fracción. Una fracción es básicamente una división o cociente entre dos números enteros. Al número que encontramos acá arriba, nosotros lo llamamos numerador, y al número que está acá abajo lo llamamos denominador. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser recordar la suma y resta de fracciones. Así que podríamos empezar con un ejemplo sencillo que sería suma y resta de fracciones del mismo denominador. Por ejemplo, yo podría tener 1/3 más 2/3 menos 5/3. Este es el caso más sencillo de todos. Ustedes se acordarán que en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es repetir el mismo denominador que teníamos, 3, y hacer la cuenta con los numeradores. En este caso tengo 1 más 2 menos 5. Hago esta cuenta. A menos 5 le resto 2, me queda menos 3, le resto 1, me queda menos 2. O sea que esto me daría menos 2/3. Este sería el caso más sencillo de suma y resta de fracciones, cuando tienen el mismo denominador. Vamos a recordar qué hacíamos cuando las fracciones tienen distinto denominador. Si las fracciones tienen distinto denominador, nosotros tenemos que buscar lo que llamamos el factor común, o mínimo común múltiplo, o múltiplo común menor. Y vamos a ver cuál es el mecanismo para encontrarlo. Por ejemplo, yo podría tener 2/3 más 4/9 menos 5/6. Bien, en este caso nosotros tenemos que encontrar un factor común que va a ser el número que vamos a poner acá. Para eso hay distintos métodos para llegar al factor común. El método clásico consiste en descomponer en los factores primos a cada denominador, después hacer un producto de los factores, pero en la práctica nosotros lo vamos a hacer de esta manera que me parece que es la más sencilla. Nosotros, para buscar el denominador común, nuestro factor común, vamos a empezar probando con el denominador más grande. En este caso tengo 3, 9 y 6, así que el más grande es el 9. Y ahora nos vamos a fijar si este denominador más grande se puede dividir por los otros dos. En este caso, el 9 se puede dividir por 3. 9 dividido 3 es 3. Pero el 9 no se puede dividir por 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por 2 y probamos. En este caso, si yo multiplico al 9 por 2, me da 18. Entonces yo me fijo que el 18 se puede dividir por 3 y también se puede dividir por 6. Entonces ya encontramos nuestro factor común. En este caso es 18. En otros ejemplos, si yo al denominador más grande lo multiplico por 2 y no lo puedo dividir por los otros dos, entonces lo multiplico por 3 y pruebo. Y si no, lo multiplico por 4 y pruebo. Y así sucesivamente. Bueno, el mecanismo que vamos a usar ahora para hacer esta cuenta
va a ser, a nuestro factor común lo dividimos por el denominador y a ese resultado lo multiplicamos por el numerador. Así que nos quedaría una cosa así. 18 dividido 3, 6. 6 por 2, 12. Pongo el resultado ahí arriba. Ahora, hago lo mismo con las otras fracciones. 18 dividido 9, 2. 2 por 4, 8. Acá hay un signo más, así que pongo más 8. Hago lo mismo con la última fracción. 18 dividido 6 es 3. 3 por 5, 15. Menos 15. Bien, y acá tendré que hacer la cuenta con los numeradores. Acá yo tengo una suma algebraica. En la suma algebraica yo tengo una combinación de sumas y restas. Entonces, en este caso es fácil porque solamente tengo 3 términos. Pero si tuviera más términos podría ser un poquito más trabajoso. Y entonces, para evitar cualquier tipo de error, ante la menor duda, podemos usar el viejo método de hacer una tablita y poner los valores positivos de este lado, los valores negativos de este otro, sumamos las dos columnas y a la columna mayor le restamos la columna menor. En este caso yo tengo dos valores positivos, que son 12 y 8, y tengo un valor negativo que es 15. Entonces, yo sumo los dos valores positivos en esta columna, 12 más 8 es 20, de este lado tengo 15, entonces a la columna mayor le resto la columna menor, digo 20 menos 15 me da 5. Este 5 quedó del lado positivo porque la cifra positiva es mayor que la cifra negativa. O sea que el resultado de esta cuenta va a ser 5 18avos. Bien, 5 18avos ya es una fracción de las que nosotros llamamos irreducible. ¿Qué significa que una fracción sea irreducible? Que no la podemos simplificar, que no vamos a encontrar ningún número que pueda multiplicar simultáneamente, que pueda dividir simultáneamente al numerador y al denominador. Bien, vamos a ver algún ejemplo de fracciones que sí son reducibles. Vamos a ver algún ejemplo de fracciones equivalentes. A ver, vamos a hacer así. Si yo tengo, por ejemplo, un medio, yo sé que esta fracción, un medio, es equivalente a si yo pusiera 2/4. Entonces, yo sé que son fracciones equivalentes porque un medio es una fracción irreducible, ya no puedo simplificar esta fracción. En cambio, 2/4 sí la puedo simplificar porque puedo dividir el 2 y el 4 por 2. El 2 divide tanto al numerador como al denominador. Entonces, si yo ahora digo 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Y entonces obtengo la misma fracción que tenía al principio, un medio. Es decir, que un medio y 2/4 son fracciones equivalentes. Me están expresando el mismo número racional, que si yo lo expreso como una expresión decimal, yo tendría que hacer 1 dividido 2 y obtengo un número, una expresión decimal, que en este caso sería 0,5. 0,5 es una expresión decimal y yo la puedo expresar como una fracción. En este caso como la fracción irreducible un medio o como cualquiera de sus fracciones equivalentes, como había puesto acá, 2/4. Bueno, vamos a ver algún ejemplo más para obtener el factor común, para seguir trabajando con sumas y restas de fracciones. Puedo tener, en este caso yo hice ejemplos con 3 y 2 fracciones, puedo tener sumas con un mayor número de fracciones.
Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner este. 3/4 más 7/2 más 1/8. Bueno, acá, como dijimos antes, esto es toda una suma, ¿no? Empiezo probando con el denominador más grande para buscar el factor común. Así que en este caso el denominador más grande es 8. Me fijo si el 8 puede ser dividido por los otros denominadores. En este caso sí, el 8 se puede dividir por 4, me da 2, y el 8 se puede dividir por 2, me da 4. Entonces ya encontramos nuestro factor común, es 8. Así que en este caso operamos de la misma manera que lo estuvimos haciendo en los ejemplos anteriores. Pongo el denominador común acá, como siempre, divido por el denominador y multiplico por el numerador. Entonces esto me daría 8 dividido 4, 2. 2 por 3, 6. Acá hay un más, pongo el más acá. 8 dividido 2 es 4. 4 por 7, 28. Más 8 dividido 8, 1. 1 por 1, 1. Bien, tenemos que hacer esta cuenta. 28 y 1 es 29, 29 y 6, 35. O sea que esto nos da 35/8. Usamos el mismo mecanismo que explicamos en los casos anteriores. Si tomamos algún otro, por ejemplo, acá tengo este. 9/4 más 7/8 menos 15/6 más 5/12. Bien. Bueno, nosotros tendríamos que buscar nuestro factor común. Pero antes a mí se me ocurre hacer otra cosa que tal vez va a facilitar el cálculo. Yo acá veo que esta primera fracción es irreducible porque no puedo encontrar ningún número que divida al 9 y al 4 simultáneamente. Acá lo mismo, 7 y 8, fracción irreducible. 5 y 12 también, fracción irreducible. Pero 15 y 6 no es una fracción irreducible, la puedo simplificar, porque podría dividir por 3 el numerador y el denominador. Podríamos recordar de paso cuáles son los criterios de divisibilidad. En este caso voy a aplicar el criterio de divisibilidad por 3. Yo sé que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. En este caso, si yo sumo 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3. Y abajo tengo el 6, que es múltiplo de 3. O sea que puedo dividir por 3 y simplificar esta fracción y llevarla a la fracción irreducible. Así que si yo hago 15 dividido 3, me da 5. Y 6 dividido 3, 2. Y ahora que ya tengo todas las fracciones irreducibles, voy a buscar el factor común. Así que en este caso, yo como siempre empiezo probando con el denominador más grande, que es este. Así que ahora me fijo si este denominador puede ser dividido por los otros denominadores. Así que en este caso, el 12 lo puedo dividir por 4, el 12 lo puedo dividir por 2, pero al 12 no lo puedo dividir por 8. Entonces, lo que tengo que hacer es a este denominador multiplicarlo por 2 y probar. Así que si lo multiplico por 2 me da 24. Al 24 lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 4 y también lo puedo dividir por 8. Entonces ya encontré mi factor común, 24. Acá también estuve aplicando un criterio de divisibilidad por 2.
es más sencillo. Nosotros sabemos que un número es divisible por 2 si es un número par o si termina en cifra par o 0. El 0 a los efectos prácticos se comporta como una cifra par porque si nosotros miramos en la recta numérica, el número posterior y el número anterior son impares, por lo tanto el 0 cumple todas las condiciones de una cifra par. Bueno, hago el mismo mecanismo que hicimos hasta ahora. A nuestro factor común lo divido por el denominador y lo multiplico por el numerador. Así que me queda 24 dividido 4, 6. 6 por 9, 54. Más 24 dividido 8, 3. 3 por 7, 21. Menos 24 dividido 2, 12. 12 por 5, 60. Menos 60. Y acá digo 24 dividido 12, 2. 2 por 5, 10. Más 10. Bueno, acá me quedó otra vez una suma algebraica. La voy a resolver como hice en uno de los ejemplos anteriores. Voy a hacer la tablita, que yo sé que con la tablita nunca me voy a equivocar. Así que acá pongo todos los valores positivos, acá todos los negativos. En este caso, valor negativo tengo uno solo, que es 60. Todos los demás son positivos. Tengo 54, 21 y 10. Así que voy a sumar en la columna de los positivos, 4 y 1, 5, 5, 6, 7 y 1, 8. 85. Sumo del lado negativo me da 60. Y ahora lo que tengo que hacer es, a la columna mayor le resto la columna menor. O sea que tengo que hacer 85 menos 60. 85 menos 60 y me daría 15. Perdón, 25. 25. Bien, o sea que el resultado de esta cuenta sería 25, 24 avos. 25, 24 avos. Bien. Ya que estábamos hablando de criterios de divisibilidad y vimos el criterio de divisibilidad por 2 y por 3, que son los más habituales, vamos a recordar que también puede llegar a ser útil el criterio de divisibilidad por 6. Nosotros sabemos que un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 simultáneamente. Un número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Un número es divisible por 10 si termina en 0, es múltiplo de 10. Bueno, esos son los que vamos a usar más habitualmente. Pero acá ya tenemos varios ejemplos de sumas y restas de fracciones. Empezamos con lo más fácil, que fue con el mismo denominador, y después seguimos con distinto denominador, donde se nos complica un poco la operatoria porque tenemos que encontrar nuestro factor común. Vamos a ver algún ejemplito más y después ustedes van a resolver unos ejercicios que yo les voy a dar. A ver. Vamos a tomar, por ejemplo, este. 3/8 más 4/5 más 9/20 más 3/10. Bueno, para que no nos aburramos tanto, esto es toda una suma, vamos a cambiar un poquito. Así, cuando hagamos la suma algebraica, vamos a poder sumar y restar en las dos columnas. Esto que es una suma, yo le voy a poner un menos. Esto lo dejo más y acá también pongo un menos. Ahí está. Bien, entonces, el primer paso, buscar nuestro factor común.
Como siempre, empezamos probando con el denominador más grande, que en este caso es el 20. Así que nos vamos a fijar si el 20 se puede dividir por los otros denominadores. En este caso, el 20 se puede dividir por 5, se puede dividir por 10, pero no se puede dividir por 8. Así que vamos a multiplicarlo por 2 al 20 y probamos. Así que si multiplico 20 por 2 me da 40, y ahora el 40 sí puede ser dividido por 8, por 5 y por 10. Entonces ya encontramos nuestro factor común, 40. Hacemos el mismo mecanismo que hicimos hasta ahora. 40 dividido 8 es 5. 5 por 3, 15. Menos 40 dividido 5, 8. 8 por 4, 32. Más 40 dividido 20, 2. 2 por 9, 18. Menos 40 dividido 10, 4. 4 por 3, 12. Bien, ahora sí voy a hacer la tablita para ver cuál va a ser el resultado final de esta suma algebraica. Entonces me va a quedar más, menos. Los positivos son el 15 y el 18. Ahí está. Y los negativos son 32 y 12. Ahí está. Entonces, sumamos de las dos columnas. Acá me quedaría 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33. Bien. Y sumo de este lado, me da 44. Bien. Entonces, ahora el mayor es el negativo, la columna negativa. Así que a la columna negativa le voy a restar la positiva. 4 menos 3, 1, 4 menos 3, 1. Me da 11 y el resultado es negativo. Entonces el resultado de toda esta cuenta sería menos 11, 40. Ahí está. Bueno, algunos detalles a tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, estuviera sumando o restando fracciones, así, 3 medios, y acá me aparece un número entero, un 1. Entonces, lo que tengo que considerar cuando yo tengo un número entero es que el denominador es un 1. Todo número entero es el numerador dividido 1. Así que la cuenta la tendría que hacer de esta forma. Acá, obviamente, que nuestro factor común va a ser 2, porque el 2, como cualquier número, se puede dividir por la unidad. Tenemos acá, entonces, nuestro factor común 2. Dividimos 2 dividido 2, 1. 1 por 3, 3. 2 dividido 1 es 2, por 1 es 2. Entonces el resultado va a ser 5 medios. Bueno, cuando nosotros estamos sumando o restando fracciones, vamos a recordar una pequeña reglita. ¿Qué es lo que pasa si los denominadores son primos entre sí? Y ahora vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, 2 tercios más 4 quintos. Bueno, ahí. Bueno, acá justo en este ejemplo que yo tomé, tanto el 3 como el 5 son números primos. Números primos son aquellos que solamente pueden ser divididos por sí mismos y por la unidad. Ya no es el mejor ejemplo que se me ocurrió, porque ya 3 y 5 son primos. Obviamente que van a ser primos entre sí, porque no voy a encontrar ningún número que pueda dividir al 5 y al 3 simultáneamente. Así que en este caso, nuestro factor común va a ser el producto de los dos. 3 por 5, 15. La operación es siempre la misma. 15 dividido 3 es 5, 5 por 2, 10. 15 dividido 5 es 3, 3 por 4, 12. Entonces acá sumo y me daría 22 quinceavos. A ver, voy a poner otro ejemplo donde los números sean primos entre sí, pero que no sean primos los propios denominadores. Por ejemplo,
3/4 menos 5/9, por ejemplo. Ahí. En este caso, ahora sí, 4 y 9 no son números primos, porque al 4 lo podría dividir por 2 y al 9 lo podría dividir por 3. Es decir, los puedo dividir por otros números que sean el mismo número o la unidad. Pero el 9 y el 4 son primos entre sí. Eso quiere decir que yo no puedo encontrar ningún número que pueda dividir simultáneamente al 9 y al 4. Así que, pese a que el 4 y el 9 no son primos, como en el ejemplo anterior, pero sí son primos entre sí. No voy a encontrar ningún número que los divida simultáneamente. Así que el mecanismo sería el mismo que hicimos recién. Nuestro factor común va a ser el producto de los dos. O sea que tengo que hacer 9 por 4, 36. Siempre hago el mismo mecanismo que estuve usando hasta ahora. 36 dividido 4, 9. 9 por 3, 27. Menos 36 dividido 9 es 4. 4 por 5, 20. Acá el resultado va a ser positivo. 27 menos 20 es 7. 7, 36. Bien. Bueno, acá estuvimos haciendo un repaso de las operaciones básicas de suma y resta de fracciones. Yo ahora les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Cualquier duda que tengan sobre esto, escríbanme las dudas acá abajo en los comentarios y yo se las voy a responder. Y bueno, por ahora esto ha sido todo. Resuelvan los ejercicios. Yo después los voy a corregir y vamos a ver si podemos seguir avanzando. Y nos vemos en la próxima clase.